like the houses burned down. They were in big trouble last night, Peter. You know it. And the night before, and the night before that. And I feel we had no choice. I don't want to see happen what happened so many times in this country. I watched Minneapolis burn. I watched, look at what happened in so many different parts of California. You take a look at what happened in San Diego. There's so many different places where we let it burn. We want to be politically correct. We wanted to be nice. We want to be nice to the criminal. And what you're doing is destroying the fabric of our life in this country. No, we did the right thing. We've been given credit by people that I would least suspect. Why I would say that some of the people that came in and said, thank goodness, they said, some of them, thank God that Trump got involved. And I'm very happy I got involved. And I think Gavin, in his own way, is probably happy I got involved. Yeah, go ahead, Peter. What do you make of the fact that he says, you want a civil war on the streets of America? No, that's just the opposite. I don't want a civil war. A civil war would happen if you left it to people like him. And I liked him. You know, I always got along with him. Never had a problem with him. But he's grossly incompetent. Muy buenos días, 8 de la mañana, ya han escuchado a Donald Trump. Lo que quería evitar era una insurrección, una guerra civil, pero en lo que está ahora mismo sometido Estados Unidos es alrededor de una fotografía cada vez más complicada. ¿Hasta qué punto, como le veníamos comentando desde ayer, no está Estados Unidos ya en un entorno donde se empieza a percibir que el clima de enfrentamiento civil está muy cerca? Estados Unidos vive alrededor de una tensión cuyo epicentro es Los Ángeles, pero que todo Estados Unidos está empezando a notar como algo propio. ¿Podrá Donald Trump evitar que lo que ha intentado evitar en el movimiento de Los Ángeles sea una insurrección general en contra de la administración Trump? Ojo, porque Elon Musk pueda jugar un papel fundamental en el corto o medio plazo, pero la fotografía ahora mismo es de una tensión exagerada alrededor de una fotografía en Los Ángeles que amenaza por extenderse durante más días, extenderse con mayor duración, extenderse por más espacio. Lejos de acabar, como han escuchado, con lo que parecía una insurrección, ahora mismo Estados Unidos vive alrededor de un clima de tensión total, de un clima de acercarse a un abismo en el que Estados Unidos siempre había pensado que el clima del enfrentamiento civil estaba muy lejos. El mercado no piensa que esté cerca, pero sí empieza a ver con temor el movimiento alrededor de la desestabilización. Eso sí, está dejando todavía más débil a un Donald Trump que no va a poder afrontar determinadas batallas fuera, teniendo el lío que ahora mismo tiene de manera interna. Es la clave fundamental del día. Los Ángeles, el epicentro de la insurrección, el epicentro de la rebeldía alrededor de ese movimiento de deportación, pero que va mucho más allá de ese movimiento antideportación, que va mucho más allá alrededor de lo que quiere poner encima de la mesa, que es, en el objetivo final, un impeachment para acabar con la administración Trump, para convertir a Trump en un Nixon. Es el elemento clave que está en el fondo del movimiento, en el fondo del movimiento de los demócratas, en el fondo del movimiento también alrededor de las palabras de Elon Musk, en las que escuchábamos hace una semana precisamente lo que ahora empieza a moverse. El movimiento alrededor de un impeachment. Ojo, porque ese es el elemento fundamental que ahora mismo se mueve dentro de una tensión absoluta. Pero ¿qué está consiguiendo y qué está viendo el mercado? Que un Donald Trump débil no puede afrontar determinadas batallas. Hoy se va a seguir negociando alrededor del acuerdo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y todo parece indicar que se está acercando el acuerdo. Precisamente por el movimiento de debilidad que se va viendo alrededor de la administración Trump por los sucesos en Los Ángeles. Aún así, Donald Trump ponía encima de la mesa que si había que detener a Gavin Newsom, que si deberían hacerlo, dice que él lo haría si fuera Tom, es decir, quien tiene que tomar la decisión en el estado de California. Decía Donald Trump a Gavin Newsom, que le están haciendo famoso, le gusta la fama, pero sería bueno
porque ha hecho una mala gestión. Si era bueno, ¿qué? Que le detuvieran. Ojo, escuchen a Donald Trump. Gavin Newsom he's daring Tom Homan to come and arrest him. Should he do it? I would do it if I were Tom. I think it's great. Gavin likes the publicity, but I think it would be a great thing. He's done a terrible job. Look, I like Gavin Newsom. He's a nice guy, but he's grossly incompetent. Everybody knows. All you have to do is look at the little railroad he's building. It's about 100 times over budget. We're putting a flagpole over there. Under budget. I always do under budget. What does your intel tell you about these people causing all the problems in LA? Are they people ICE is trying to deport, or are they professional agitators? The people that are causing the problem are professional agitators. They're insurrectionists. They're bad people. They should be in jail. Thank you. Es California el epicentro y es California también el lugar donde se va a medir el próximo domingo. Este domingo, de este fin de semana, se celebra el Día del Padre en Estados Unidos. Ojo, porque del sábado al domingo, el sábado y el domingo, el movimiento alrededor de Los Ángeles está ya empezando a calentarse alrededor de una protesta masiva contra Donald Trump. California ya ha demandado a Trump por el despliegue de la Guardia Nacional de Los Ángeles. Ha sido el gobernador Gavin Newsom, demócrata, que han escuchado ahora si le detenían o no, quien ha argumentado, ojo al argumento, que es un acto ilegal, un acto inmoral y un acto inconstitucional. Como les vengo diciendo desde ayer, ¿cuál es el objetivo de estas palabras de Gavin Newsom? Poner ahora mismo ante la fotografía un Donald Trump que, según los demócratas, estaría caminando hacia el impeachment, es decir, al intento de sacar de la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump mediante un movimiento de impeachment. Ojo, porque el último movimiento que hemos visto es no solo 2.000 tropas de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles, sino que también hemos visto cómo se anunciaba 500 marines del ejército de Estados Unidos marchando también para acompañar a las 2.000 tropas de la Guardia Nacional en California, en Los Ángeles. De tal manera que el clima de tensión es enorme. La administración Trump está poniendo todo lo que considera necesario para frenar el movimiento ultra de izquierda, pero se le está volviendo en contra alrededor de un movimiento que cada vez empieza a asemejarse más con un movimiento de protesta masiva contra la figura de Donald Trump. La demanda de California a Trump por el despliegue de la Guardia Nacional de Los Ángeles, como les digo, un acto ilegal, dice Gavin Newsom, un acto inmoral, un acto inconstitucional, pone la base alrededor del impeachment, pero a partir de ahí hemos visto como multitud, por ejemplo, de gente se ha reunido también en las últimas horas en el centro de Los Ángeles para presionar por la liberación del líder sindical detenido. De tal manera que tenemos enfrentamientos que han escalado hasta llegar a gases lacrimógenos y balas de impacto, y tenemos también una fotografía donde los republicanos están viendo ahora mismo que ya no es solo el techo de deuda, que hay un problema alrededor de la estabilidad en Estados Unidos, en su nueva administración, la segunda administración Trump, que pone encima de la mesa una multitud de problemas. Los Ángeles como elemento fundamental, Elon Musk como elemento colateral o que está detrás de lo que estamos viendo. Ayer, preguntado Donald Trump por Elon Musk, dijo, oye, ¿van a hablar? Y dijo, en principio no he pensado hablar con Musk. Lo que me imagino es que él quiere hablar conmigo. Tendrías que preguntarle a él, de tal manera que se pone enfrente de Elon Musk, si es Elon Musk el que quiere dar el paso para intentar recuperar la situación perfecta, si no, no hay camino de cambio. Escuchen a Donald Trump alrededor de esas palabras sobre Elon Musk. I haven't really thought about it, actually. I would imagine he wants to speak to me. I would think that. If I were him, I'd want to speak to me, and maybe he was already called. You'd have to ask him whether or not he's already called. But I'd have no problem with it. If he called you, pick up and speak. Well, I don't want to say that, but I would imagine he'd want to talk to me. No es uno, no son dos, ni son tres ya los problemas alrededor de Trump, no solo en la parte externa,
de la política estadounidense, también de la parte interna. Europa mira además con palomitas, viendo a ver cómo se va metiendo en un jardín en el que cree Europa que antes o después va a tener que ir a apoyar, a apuntalar un mensaje, una especie de puente con Europa. Tampoco lo parece tan claro, pero ya han escuchado cómo no es solo Los Ángeles, no es solo Elon Musk, no es solo la guerra comercial, no es solo el techo de deuda, no es solo la guerra de Ucrania, no es solo la guerra en Oriente Medio, no es solo Irán, no es solo China, es que hay una multitud ahora mismo de problemas que o Donald Trump le pone arreglo o la administración Trump va a empezar a hacer aguas por todos los lados. Y la salida de Elon Musk puede haber sido una anécdota alrededor del enorme problemón que se va gestando alrededor de la figura de un Donald Trump que va viendo cómo se le van abriendo frentes por un lado y por el otro. ¿Cuál quiere cerrar? El de la guerra comercial. De tal manera que el mercado ayer empezó a disfrutar en este entorno. ¿Cómo no va a empezar a cerrar carpetas? Trump hablaba de lo difícil que es negociar con China, que es un duro negociador, pero también empezamos a ver una fotografía cada vez más clara alrededor de cómo Donald Trump va viendo que hay opciones. Hoy vuelven a negociar en Londres. Todo parece indicar, de la mano de Bessent, que estamos cerca de un acuerdo. ¿Cuál es el intercambio del acuerdo? Las tierras raras. Si las tierras raras se cierran, cuidado porque vamos a un lío descomunal en lo económico y en lo empresarial. Si las tierras raras se abren desde China para dar tranquilidad al mercado, miel sobre hojuelas. Pero ¿cuál es el camino que ahora mismo vamos viendo alrededor de la negociación? Tierras raras, tierras raras, tierras raras. Si no hay acuerdo de tierras raras, Estados Unidos no va a cerrar. Al igual que con Europa en lo armamentístico, todo parece indicar que se puede llegar a un acuerdo, todo parece indicar que en el caso de China, las tierras raras son el elemento fundamental para alcanzar un acuerdo que ya no es que balancee o no la balanza comercial entre ambos países, la rebalancee, sino que sobre todo quita un problema importante que le están diciendo las empresas a Donald Trump, a la administración Trump, alrededor de las tierras raras de China y el problema que puede generar. Trump hablaba así de las negociaciones con China. We are doing well with China. China's not easy, just like your home country is not easy there. I think we're doing very well. They're over there now. I'm only getting good reports. It's a little early, but they'll be calling in soon. In fact, probably when I get back, I'll have my first call from them. We want to open up China. And if we don't open up China, maybe we won't do anything, but we want to open up China. It'll be a great thing for China, a great thing for the rest of the world. Como ven, el lío es descomunal, pero el mercado ayer volvió a volar alrededor de una fotografía de, sobre todo, mirar a China. Mirar a China para entender que Donald Trump va a volver a jugar al taco trade. No está tan claro en Los Ángeles que el papel de Donald Trump vaya a jugar al taco trade. Sí parece en la política exterior, sí parece en lo económico, no parece alrededor del movimiento en Los Ángeles, donde quien pueda esperar un movimiento de taco trade se puede llevar un susto importante. 5 claves que empiezan por cómo está y cómo han visto que está Estados Unidos al borde del precipicio, más manifestaciones, California demandando a la administración Trump y una fotografía cada vez más complicada alrededor de cómo los próximos días, de camino a ese domingo, Día del Padre en Estados Unidos, se va a ver una fotografía muy complicada y riesgo de expansión fuera de Los Ángeles también, alrededor de una protesta masiva contra Donald Trump. Y a partir de ahí el movimiento de impeachment, se lo vamos diciendo, el objetivo final, la luz al final del túnel de los demócratas y de los movimientos de izquierda que están impulsando lo que está sucediendo en Los Ángeles, tiene como punto fundamental, como luz al final del túnel, el impeachment, que no es menor que fuera Elon Musk quien lo nombrara hace unos días como elemento clave de si tenía que movilizarse un impeachment contra, en este caso, Donald Trump. Trump dice que China, como han visto, no es fácil de negociar, mientras las negociaciones comerciales continúan hoy martes. Y vemos el movimiento también en el último día de la OTAN. La OTAN quiere que Europa multiplique por 5 su defensa aérea
para hacer frente a los drones, dice, y a los misiles rusos. Es un movimiento que estaría en el entorno del 5% del presupuesto, pero habría que caminar, parece, más rápido de lo que esperaba países como España, pero en el conjunto europeo. Pero todo parece indicar que el camino va a ser muy rápido. Ayer le contábamos cómo Renault ya había empezado, cómo el gobierno francés ya había empezado a hablar con Renault. Renault no había tomado una decisión alrededor de la fabricación de drones, pero cómo la economía se va encanando alrededor de una fotografía cada vez más clara, alrededor de una fotografía todavía más evidente de que la economía europea tiende a una economía de guerra. El otro punto fundamental viene alrededor de cómo Ucrania dice que Rusia ha lanzado el mayor ataque con drones desde el inicio de la guerra, impactando un aeródromo a 60 kilómetros de Polonia. No es menor, porque Polonia incluso en ese escenario movilizó aviones de combate, viendo que el ataque ruso estaba a solo 60 kilómetros de la frontera. Ese elemento clave de tensión con el entorno OTAN, y Wall Street, lo vimos ayer, rozando máximos, vuelve a territorio de burbuja. Se compra un 26% más caro que la media histórica. Wall Street rozando máximos, caminando al territorio de burbuja, comprándose un 26% más caro que la media histórica, marcándonos el camino de que hay un movimiento de sobrecalentamiento en el mercado, pero que el inversor sigue comprándolo. Mientras siga la fiesta, que siga la fiesta. Debe estar pensando el inversor en ese entorno. El mundo en guerra con Rusia, que dice haber hallado fragmentos de un proyectil HIMARS estadounidense en un ataque ucraniano sobre Kursk, poniendo el foco también alrededor del apoyo de Estados Unidos y de Occidente a Ucrania en este entorno. Como les decía, Polonia movilizó ayer aviones de combate tras el ataque ruso en el oeste de Ucrania. Rusia dice que sus tropas avanzan en la región de Dnipropetrovsk y que atacaron la base aérea de Dubno, y Ucrania dice haber alcanzado otro aeródromo militar ruso. Es decir, habrá intercambio de prisioneros, y se ha visto que sí, pero como dice Lavrov en la quinta clave, advierte que la guerra de Ucrania continuará en paralelo a los intercambios humanitarios. Todo parece indicar que en este entorno la guerra no se frena. El movimiento, como les digo, de Donald Trump, que no consigue cerrar carpetas en lo geopolítico, en la geopolítica internacional, y la última hora, o el movimiento que estamos viendo en las últimas horas, esa movilización del Pentágono de 500 marines para ayudar a sofocar las protestas en Los Ángeles. El clima es de una tensión brutal alrededor de California, como ha demandado a Estados Unidos a la administración Trump por el uso de la Guardia Nacional en los disturbios. Dice que es inconstitucional y empieza a abrir la puerta a un camino hacia el impeachment. Vemos también en el día como Trump dice que China no es fácil, pero las negociaciones comerciales que continúan hoy martes, Besen dice que están cerca, de tal manera que el mercado está disfrutando alrededor de la opción del acuerdo. Por lo que vamos viendo de qué manera va ganando protagonismo la figura de Los Ángeles en el clima de tensión que ya tenía Donald Trump, y ayer vimos también como la IA de Apple le cede el protagonismo al diseño y a la renovación del Apple en esa conferencia que vimos ayer. ¿Qué es lo que vimos ayer? Que no va a ser fácil el camino de la inteligencia artificial, y que, por ejemplo, Apple ha tenido que volver a decir cómo soy atractiva a través del diseño. Y vamos a ver a quién deja la inteligencia artificial de Apple, porque lo que vimos ayer también parece un paso atrás en un entorno donde también teme el movimiento Trump, el movimiento de unos aranceles para la compañía, para ellos y para Mattel, que pueda empezar a hablar alrededor de un problema, de una situación complicada, en este caso para Apple, sobre el precio y sobre el mercado americano. Un último detalle más: Suecia, dice Bloomberg, está dispuesta a pedir préstamos para financiar la expansión militar, según ha dicho el ministro de Finanzas del Estado nórdico, lo que pone encima de la mesa que estamos camino de la escalada. No hay camino a la paz, no parece todavía tan claro que haya un camino a la perdición como en la película, pero sí parece que hay un camino claro a una escalada armamentística brutal, donde todo vale: endeudarse, pedirle a Renault que fabrique drones, levantar a la industria automovilística a través de los 800.000 millones del Fondo de Rearme Europeo. Todo vale para levantar la industria europea, pero para poner el mundo al borde del abismo. Atentos, fíjense bien, es martes
10 de junio y la fotografía ahora mismo es de una tensión total alrededor de la fotografía que vamos viendo interna y externamente en Estados Unidos por la geopolítica. Interna en Los Ángeles no pinta nada bien y la fotografía para Donald Trump es muy preocupante a pesar de toda la Guardia Nacional y de los 500 marines, y a nivel internacional el clima de tensión también de escalada armamentística a medio plazo empieza a sembrar las dudas de que estemos construyendo un mundo de verdad seguro para nuestros hijos. Volamos hoy en equipo de Negocios Televisión hacia Nueva York, hacia Estados Unidos, para ver toda una fotografía alrededor de la semana Fed que vamos a vivir desde el parquet de la Bolsa de Nueva York y desde Nueva York para vivir, es verdad que en un principio íbamos sobre todo para la fotografía de la Fed, ahora para el clima de tensión en Estados Unidos y alrededor de Donald Trump. Buen día, buen negocio, les dejo con Manuel Velázquez viendo